Reciban un cordial saludo, amigos, hermanos y ministros. Seguimos compartiendo la palabra que edifica, palabra bibliocéntrica que permite el crecimiento y el avance en la vida espiritual. Trataré el tema con ustedes sobre el bautismo en el Espíritu Santo y comenzando y dándoles claridad que lo primero es siempre la regeneración. En San Juan capítulo 3, el versículo 7 dice, Jesús hablaba de la regeneración cuando le dijo a Nicodemo, os es necesario nacer de nuevo. Nicodemo era uno de los dirigentes de los fariseos, un grupo judío que guardaba estrictamente la ley y los ritos religiosos. Al no hallar la verdad ni la satisfacción en su religiosidad, acudió a Jesús de noche. En respuesta a una afirmación suya, Jesús le hizo una perturbadora declaración. O sea, cuando estoy hablando de perturbadora declaración es porque esto lo desubicó, ya que tenía un concepto errado que pensaba que el reino de los cielos se ganaba con los esfuerzos humanos y religiosos que de antemano él hacía. Y Jesús le aclara diciendo, el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. Aún esta declaración perturbadora hizo que él hiciera preguntas debido a su equivocación. Así que él había tratado de que se le admitiera en el reino de Dios. ¿Quién? Nicodemo había tratado de que se le admitiera en el reino de Dios por guardar la ley y los ritos religiosos, por cultivar la virtud a través de la mejora de sí mismo y el esfuerzo. Todo aquel arduo trabajo pareció desmoronarse en un instante con la respuesta que Jesús le da en qué consistía el nacer de nuevo. Por tanto, le preguntó apresuradamente Nicodemo a Jesús, ¿cómo puede un hombre nacer siendo viejo? ¿Puede acaso entrar por segunda vez en el vientre de su madre y nacer? Jesús respondió a aquella pregunta, explicándole con claridad la ley del nuevo nacimiento. Y ahí es cuando le da una explicación según Juan capítulo 3, el versículo 5 al 7 que dice, de cierto te digo, le dice Jesús, que el que no naciere de agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Lo que es nacido de la carne, carne es. Y lo que es nacido del Espíritu, Espíritu es. No te maravilles de que te dije, os es necesario nacer de nuevo. Aquí Jesús le estaba enseñando que la persona no puede lograr su salvación por sus esfuerzos propios o por mejoras en su vida ni por las celebraciones religiosas. Más bien tiene lugar cuando Dios produce el nuevo nacimiento en el centro mismo de su ser. En otras palabras, le explica Jesús así. Debe suceder algo nuevo. Pensémoslo de esta forma, por bien que un mono imite al hombre, no podrá convertirse nunca en ser humano. ¿Por qué? Porque es que los monos son fundamentalmente diferentes a los humanos en su nivel de existencia. Por eso en Juan capítulo 1 versículo 13 afirma que para convertirnos en hijos de Dios necesitamos nacer de Él, los cuales no son engendrados de sangre, ni por voluntad de carne, ni de la voluntad de varón, sino de Dios. Por consiguiente, la salvación significa que un hombre de carne nace de nuevo por medio del Espíritu Santo, por la gracia de Dios, y esencialmente se convierte en un ser espiritual. Esto es lo que Dios hace por el hombre. La salvación solo es posible porque es un don de Dios. La salvación es posible porque es un obsequio de Dios, porque es un regalo de Dios. Por medio de ese don nos convertimos, o por medio de ese obsequio o de ese regalo, nos convertimos en participantes de la naturaleza divina, según segunda de Pedro capítulo 1, el versículo 4. Mediante la gracia de Dios tenemos que su misma vida eterna. Mediante el favor inmerecido de Dios tenemos la vida eterna.
Entonces, ¿qué significa que Dios capacite a los pecadores para nacer de nuevo del agua y del espíritu? Algunos insisten que nacer del agua se refiere aquí al bautismo físico en agua, pero la Biblia le atribuye una importancia mayor al significado de esta expresión. Por supuesto, aquí no estoy diciendo que el bautismo en agua sea un acto superficial o poco necesario. No, no me refiero a eso. ¿Acaso puede ser cierto que Dios ordene hacer algo innecesario? Claro que no. El bautismo en agua es importante, pero aquí él no se refiere a nacer del agua bautizándose físicamente. No. El significado del agua aquí tiene que ver sobre todo con la limpieza. La Biblia enseña en otros lugares que somos lavados por la palabra de Dios. Jesús les dijo a sus discípulos, ya vosotros estáis limpios por la palabra que os he hablado. En San Juan 15:3. Pablo en Efesios 5:26 dice a los de Éfeso, para santificarla, ¿a quién? A la iglesia, habiéndola purificado en el lavamiento del agua por la palabra. No dice que por el bautismo en agua, no, por la palabra. Jesús le recalca a sus discípulos diciendo, vosotros ya estáis limpios no por el bautismo en agua, no, por la palabra. Repito, no estoy desmeritando el bautismo en agua porque es necesario hacerlo también. Pero hay que saber, entender, hay que comprender bajo la revelación del Espíritu Santo a qué se refiere el agua. ¿A qué se refiere en este caso la regeneración, nacer del agua y del espíritu? Explico. Cuando Jesús dice que debemos nacer de agua y del espíritu, se está refiriendo a la palabra de Dios y al Espíritu Santo. ¿Quién podrá ser la palabra de Dios sino Jesús mismo? En esta misma conversación con Nicodemo, tan repleto de dudas, Jesús se refiere a sí mismo. Y como Moisés levantó, cuando le dice, y como Moisés levantó la serpiente en el desierto, así es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Solo la sangre preciosa de Jesús, quien es la palabra viviente, nos puede limpiar. Y esa sangre es la palabra misma que nos purifica. Ahora bien, Jesús dijo que nacemos de nuevo de agua, o sea, de la palabra y del Espíritu. Entonces, ¿qué hace el Espíritu? Bueno, según Ezequiel 36:26, describe hermosamente la forma en que los pecadores son transformados en nuevas criaturas por el Espíritu de Dios. Cuando dice, os daré corazón nuevo y pondré espíritu nuevo dentro de vosotros y quitaré de vuestra carne el corazón de piedra y os daré un corazón de carne. Según Ezequiel capítulo 11 versículo 19. Hoy en día no se puede comprender ni explicar a nuestro Salvador Jesucristo sino por medio del Espíritu Santo, el autor de los milagros de salvación. Él es el agente administrativo. ¿Quién? El Espíritu Santo. Es el agente administrativo de la salvación divina. Al convencernos de pecado por medio de qué? De la palabra y revelarnos a Cristo, quien se convierte en nuestra justicia y declara el juicio de Satanás, según Juan 16:8. En Juan 16:14 Jesús señala que Él revela a sí mismo solamente o se revela a sí mismo solamente por medio del Espíritu Santo cuando dice, Él me glorificará porque tomará de lo mío y os lo hará saber. El Espíritu Santo lleva a cabo la nueva obra creadora que transforma a la persona al hacerla recibir la vida eterna y la naturaleza de Dios. Ahora bien, su obra va un paso más allá de la regeneración y de eso se trata cuando hablamos del bautismo en el Espíritu Santo. La experiencia de la regeneración es distinta de la del bautismo en el Espíritu Santo. Por supuesto, ambas pueden tener lugar que en el mismo momento, pero en otros casos pasa un intervalo de tiempo entre las dos experiencias.
Veamos en la Biblia la diferencia entre la regeneración y el bautismo en el Espíritu Santo. En la Biblia se hace clara mención de creyentes nacidos de nuevo que no habían recibido el bautismo en el Espíritu Santo. Antes de la muerte de Jesús, sus discípulos ya habían recibido la vida eterna, puesto que Él los había llamado personalmente y ellos habían obedecido, creyendo que Él era el Hijo de Dios. Jesús dijo, de cierto os digo, el que oye mi palabra y cree al que me envió, tiene vida eterna, según Juan 5:24. También testificó en Juan 13:10 que todos sus discípulos estaban limpios con la excepción de Judas, perdón, de Judas Iscariote. Cuando los 70 discípulos regresaron de su predicación y le contaron cómo se les sujetaban los demonios, admitió que aquellos 70 discípulos ya habían recibido la vida perdurable, la vida eterna, según Lucas capítulo 10, versículo 20. Con todo, Jesús no les dijo que hubieran recibido el bautismo en el Espíritu Santo desde el momento en que habían creído, como afirman algunos teólogos. No. Está bien claro que aún no habían recibido la plenitud del Espíritu Santo. Antes de ascender a los cielos, Jesús les dijo a sus discípulos que no se fueran aún de Jerusalén, sino que esperasen la promesa del Padre, la cual les dijo, oísteis de mí. Porque aquí Juan ciertamente bautizó con agua, dice, mas vosotros seréis bautizados con el Espíritu Santo dentro de no muchos días, según Hechos capítulo 1, versículos 4 y 5. Me explico. Ellos recibieron la vida eterna con la misma presencia de Jesús en sus vidas, el caminar y recibir sus enseñanzas. Pero aún necesitaban recibir el bautismo del Espíritu Santo y les hace saber en qué lugar debían esperar esta promesa. Algunas personas están de acuerdo en que aquellos discípulos que ya habían creído necesitaban el bautismo en el Espíritu Santo, pero dicen que esto solo se debía a que habían creído antes de Pentecostés. Su argumento es que desde aquel día de Pentecostés, en el que nació la iglesia y descendió el Espíritu Santo, todo el que cree recibe el bautismo en el Espíritu Santo en el momento de su conversión. Sin embargo, hay relatos del Nuevo Testamento que muestran que dónde está lo errado o lo equivocado. Lo errado es que esta teoría no es aceptada, que el solo hecho de usted aceptar a Jesucristo ya recibió el bautismo, no. Hechos capítulo 8, versículos 5 al 13, describe la escena del diácono Felipe cuando predicó el evangelio en Samaria. La gente de allí, unánime, escuchaban atentamente las cosas que decía Felipe, oyendo y viendo las señales que hacía. La consecuencia o el resultado que de muchos que tenían espíritus inmundos salían estos dando grandes voces y muchos paralíticos y cojos eran sanados. Así que había gran gozo en aquella ciudad. El relato sigue diciendo que un gran número de hombres y mujeres creyeron en el Evangelio y fueron bautizados. Sin embargo, el pasaje siguiente afirma que a pesar de que habían creído y fueron bautizados, no había señal alguna de que estuvieran bautizados en el Espíritu Santo. Aquí habla del bautismo, fueron bautizados en agua, pero no había evidencia de que ellos fueran bautizados en el Espíritu Santo. Según Hechos capítulo 8, versículo del 14 al 17, leo que dice, cuando los apóstoles que estaban en Jerusalén oyeron que Samaria había recibido la palabra de Dios, enviaron allí a quién, a Pedro y a Juan, los cuales habiendo venido, oraron por ellos para que recibieran el Espíritu Santo, porque aún no había descendido sobre ninguno de ellos, sino que solamente habían sido bautizados en el nombre de Jesús. Entonces les imponían las manos y recibían el Espíritu Santo. Muy claro está.
Esto indica que una cosa es creer y nacer de nuevo y otra claramente distinta es ser bautizados con el Espíritu Santo. Hechos capítulo 9, versículo del 5 al 17, nos presenta el vívido relato de la conversión de Pablo y de su experiencia al ser bautizado en el Espíritu Santo. Dos cosas que no sucedieron de manera simultánea o al mismo tiempo. Portador de una carta de autoridad de los sumos sacerdotes, Saulo y sus amigos se dirigieron a Damasco, la capital de Siria, para perseguir a los que creían en Jesús y echarlos en la prisión. Cuando él y sus seguidores se acercaban a Damasco, repentinamente lo rodeó un resplandor de luz del cielo que lo cegó. Habiendo oído la voz del Señor Jesús, Saulo cayó a tierra y confesó que Jesús era el Señor. Cuando entró a Damasco, era un hombre transformado y obediente a Dios. Saulo ayunó y oró durante 3 días. Y dice que en esto vemos que se había convertido en una nueva criatura en Cristo. Entonces llegó Ananías, después de esa conversión, llegó Ananías, quien le impuso manos y oró para que fuera lleno del Espíritu Santo como él. Otro ejemplo de la iglesia de Éfeso es que había sido fundada la iglesia en Éfeso fue fundada gracias a la elocuente predicación de Apolos. Cuando Pablo visitó aquella iglesia, la halló débil y en medio de luchas. La primera pregunta que le hizo fue esta: ¿recibisteis al Espíritu Santo cuando creísteis? Según Hechos 19:2. Sabía que de haber recibido al Espíritu Santo no habrían estado tan débiles e impotentes como solo unos 12 miembros. Si los cristianos recibiéramos siempre la plenitud del Espíritu Santo en el momento que creemos, porque les hizo entonces Pablo, porque aquí vemos, Pablo les hace esta pregunta, ¿por qué? Porque es que los vio débil. Eh, el Espíritu Santo, cuando le dice que si recibiste el Espíritu Santo cuando creíste, llegar a la fe no significa que recibamos automáticamente también el bautismo en el Espíritu Santo. Esto es algo que el creyente debe pedir en oración, el bautismo con el Espíritu Santo. De hecho, los creyentes llenos del Espíritu del siglo I pensaban que los cristianos que no estuvieran bautizados en el Espíritu carecían de un requisito necesario para servir. Por esto se aseguraban siempre de que los recién convertidos recibieran el bautismo en el Espíritu Santo. Antes que los creyentes de Éfeso recibieran el bautismo en el Espíritu, su iglesia se hallaba notablemente débil y enferma. En cambio, después de que fueron bautizados en el Espíritu por medio del ministerio de Pablo, aparecieron en medio de ellos una maravillosa vitalidad y una fe poderosa. Al cabo de algún tiempo se convertiría en una iglesia formada eh, y llena de poder, llena de autoridad. Cuando estudiamos todos estos relatos, amigos, hermanos y ministros, podemos llegar a la conclusión de que la regeneración y el bautismo en el Espíritu Santo son dos experiencias claramente distintas. La regeneración es la experiencia mediante la cual recibimos que la vida del Señor, al ser injertados en el cuerpo de Cristo por medio del Espíritu Santo y de las Escrituras. El bautismo en el Espíritu Santo es la experiencia en la cual Jesús llena a todos los creyentes con el poder de Dios para ministrar, servir y llevar una vida victoriosa. ¿Ve? La regeneración le concede a la persona que una vida perdurable, mientras que el bautismo en el Espíritu Santo nos concede a los creyentes a los creyentes ya regenerados, nos concede el Espíritu Santo, el bautismo nos concede el poder de Dios para predicar a otros. En otras palabras, la regeneración es el estudio, es la capacitación de doctrina. Y el bautismo del Espíritu Santo
tiene que ver con el ser llenos de poder para predicar, de ser llenos de toda la autoridad de Dios para servir. Sin el bautismo en el Espíritu Santo, escuche, sin el bautismo en el Espíritu Santo, la iglesia de hoy nunca podrá desplegar el poder de Dios tal como lo hizo la iglesia del siglo I. Un poder combativo, un poder retador y victorioso para evangelizar a toda una regeneración, a toda una generación, perdón. Por esta razón es necesario que renunciemos a la excusa necia, débil y letárgica de que todos los creyentes son bautizados en el Espíritu Santo en el mismo instante en que creen. No, en lugar de esto debemos orar para recibir la plenitud del Espíritu. Amén. ¿Queda claro? Tú puedes recibir doctrina, tú puedes conocer la palabra de Dios, de Génesis a Apocalipsis. Tú puedes memorizar muchos textos bíblicos, pero si no tienes el bautismo en el Espíritu Santo, no tienes poder, no tienes la capacidad de servir con toda la plenitud de Dios. Amén. Bendiciones, bendiciones.